Hoy que nos ocupamos del estudio del plan de desarrollo y de su primera línea estratégica, que es seguridad humana, he realizado un análisis y bueno, quiero compartirlo antes que participen los funcionarios, precisamente para que ellos puedan tener esos elementos en cuenta, no solamente para su participación hoy, sino también para aquellos cambios que se puedan realizar en el marco del estudio que vamos a hacer durante este mes. Milton, por favor, para que me ayudes con la presentación. El artículo 6 del proyecto de acuerdo, cuando se habla de Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derecho, nos habla en su primer enfoque de la garantía y gozo efectivo de los derechos como centro de la gestión y del accionar de lo público. Y en cuanto a la línea que nos ocupa hoy, que es la seguridad humana, nos dice que esta línea estratégica busca proteger la vida en todas sus dimensiones, abordando cualquier factor que pueda colocarla en riesgo. Creo que es importante entender desde el inicio que cuando estamos hablando de seguridad humana, acorde a lo que se ha trazado con este proyecto de acuerdo, no estamos hablando solamente de la seguridad que se hace con la fuerza policial, con la fuerza pública, sino que estamos hablando de la seguridad humana desde todas sus dimensiones. Así lo he entendido y creo que ese es el espíritu que propende este plan de desarrollo, este proyecto de plan de desarrollo. Adelante. También se nos ha dicho que este plan de desarrollo tiene estas líneas específicas: seguridad humana, vida digna, desarrollo económico equitativo, ciudad sostenible, innovación pública. Y hoy nos vamos a ocupar de estudiar lo que es la seguridad humana. Adelante, Milton. Yo quisiera antes tocar algunos antecedentes que nos deben de servir de insumo precisamente para abordar esta línea tan importante que vamos a tocar hoy. Y el primer insumo es la encuesta de percepción ciudadana que hablaba Eliana ahorita en su participación, que nos indica qué están pensando los ciudadanos cartageneros o cómo están viendo los ciudadanos cartageneros a su ciudad. Y precisamente en esta encuesta, adelante Milton, que se hizo, esta es la más actual, se hizo el año pasado, se le preguntó a los cartageneros, ¿verdad?, en orden de importancia, cuáles serían los 3 temas principales a los que debería prestarle más atención la administración pública en Cartagena. Y la ciudadanía respondió con un 59% pobreza, un 55% educación, un 52% salud. Es decir, que para el año pasado los 3 temas más importantes para los cartageneros, en orden, digamos, de su interés, es pobreza, educación y salud. Esa es la encuesta de percepción 2023. Si analizamos y estudiamos la encuesta de percepción del 2022, adelante Milton, esta encuesta, los resultados dieron lo siguiente. Una pregunta muy parecida: ¿cuáles eran los 3 temas principales, adelante Milton, que la ciudad debería o la administración debería prestarle atención? Y lo que encontramos fue lo siguiente: salud y pobreza aparecen en el primer lugar con 21%. Y luego tenemos seguridad y convivencia con un 12% y educación con un 12%. Entonces, nuevamente, 2023, 2022, los cartageneros nos han dicho que la seguridad, que la pobreza, nuevamente la pobreza encabeza, la pobreza, la seguridad y la salud eran sus 3 temas de interés. Ojo, esto que estoy mostrando aquí es encuesta, es decir, cuando se le pregunta a los cartageneros cuáles son sus prioridades. Eso puede ser subjetivo, podría decir uno, ¿no? Depende de la situación de cada ciudadano, él te va a dar esa respuesta. Pero también en Cartagena Como Vamos, adelante Milton, cada año saca un informe de calidad de vida, que a diferencia de las encuestas de percepción, estos informes de calidad de vida lo que hacen es tomar cada uno de los indicadores institucionales, es decir, los resultados que muestra la administración. Ojo, ya no es encuesta de percepción, sino datos objetivos que la misma administración reproduce y los entrega. Bueno, ¿qué nos ha dicho o qué datos podemos sacar del informe de calidad de vida? Adelante, Milton. Por ejemplo, si hablamos de pobreza,
ya no en percepción, repito, sino en dato real, que nos dice que en Cartagena un 43,6% de la población vive en pobreza moderada. ¿Y qué significa que la ciudad viva en pobreza moderada? Son ciudadanos que sus ingresos mensuales no sobrepasan 427.000 pesos, ¿vale? Y eso en cifra, ¿a cuántos ciudadanos se traduce? Según Cartagena, ¿cómo vamos? Nos están diciendo que casi 455.000 ciudadanos viven en esa condición, pobreza moderada. Adelante. Y si hablamos de pobreza extrema, ¿qué nos dice la ciudad? Nos está diciendo que un 12,7% de ciudadanos viven en pobreza extrema. ¿Y qué es vivir en pobreza extrema? Son ciudadanos que al mes no alcanzan a tener ingresos que sobrepasen 200.000 pesos. ¿Cuántos tenemos de estos ciudadanos? Según este último informe, 132.000 cartageneros. Y lo más preocupante es que el año pasado 28.000 de esos 132 entraron en esa condición, ¿vale? Esas dos características colocan a Cartagena dentro de las ciudades capitales, dentro de las ciudades más importantes en el país, como la ciudad más pobre y la ciudad con pobreza extrema, o sea, con mayor pobreza y con mayor pobreza extrema del país dentro de la ciudad capital, ¿vale? Adelante, Milton. Y miren esto, que a mí me parece supremamente preocupante. Cuando se hace el estudio, ya no por ingresos, sino por estratificación, le llama Cartagena como vamos, por clases sociales, miren lo que nos encontramos. Por ejemplo, en nuestra ciudad, personas o clase social alta representa solamente el 2,3% de la población. Clase media solamente es el 27,9% de la población. Y personas que viven entre clase pobre y clase vulnerable da el 69, algo, prácticamente el 70% de la población. Eso nos lleva a este análisis. Adelante, Milton. En los últimos años es la pobreza la mayor preocupación, por un lado, pero también el principal problema de los cartageneros. O sea, no solamente es un tema de percepción, sino que las cifras que la ciudad está dando desde la gestión pública nos están indicando efectivamente que no solamente es una percepción ciudadana, sino que es la realidad. Si nosotros entendemos entonces que la pobreza es la principal preocupación y el principal problema de nuestra ciudad, definitivamente nosotros debemos tratar de darle respuesta a ese problema, ¿cierto? Adelante, Milton. Y este mapa, que también vino en la presentación del secretario de Planeación del distrito, muestra incluso cómo está distribuida la pobreza en la ciudad. Entonces, ahí está el mapa de calor y están las zonas. Es decir, podríamos nosotros llegar a afirmar incluso que nuestra ciudad está sobrediagnosticada en este tema. Hay numerosos estudios donde indican dónde está la pobreza, ¿vale? Adelante. Y varios autores y estudios han llegado a una hipótesis que yo creo que toma mucha fuerza, y es la siguiente. Dice: la pobreza que se genera a raíz de la desigualdad en los ingresos, en el acceso a las oportunidades y recursos, presenta mayores razones explicativas al surgimiento de la violencia. Y yo creo que eso es importante que nosotros hoy lo entendamos y lo tengamos claro en el horizonte de lo que estamos estudiando en el marco de este plan de desarrollo. Porque a veces creemos que el fenómeno de la violencia está aislado de la pobreza y la desigualdad. Y si nos concentramos solamente en acciones para hacerle frente al delito, olvidándonos de la causa estructural que genera la violencia, pues básicamente a largo y mediano plazo lo que vamos a estar haciendo es pañitos de agua tibia, y vamos a estar gastando recursos en temas de seguridad, pero la violencia no va a dejar de crecer mientras no vayamos a la causa estructural, que en este caso, ya lo hemos dicho, es la pobreza que surge de las profundas desigualdades. Miren esto. Adelante, Milton. Según la encuesta de Pulso Social, para agosto de 2022,
fueron a preguntarle en el DANE a la gente en nuestros barrios si comía 3 veces al día. Y la respuesta de la ciudadanía es que un 46% de la ciudadanía dijo que no comía 3 veces al día. Entonces tenemos un problema también de hambre. En nuestra ciudad la gente está pasando hambre. El 46% de un conjunto de ciudadanos en nuestra ciudad no comen 3 veces al día. Esos antecedentes yo creo que son importantes, adelante Milton, para hacer el análisis que hicimos de esta primera línea estratégica. Y cierro estos antecedentes con la siguiente frase del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice, es la desigualdad el primer factor estructural de mayor riesgo para la violencia. Lo está diciendo no Javier Julio, lo está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora sí, quiero entrar, adelante Milton, a analizar esta primera línea de seguridad humana. Lo primero, adelante, es esta primera diapositiva donde mostramos cada uno de los componentes o impulsores de avance, como la ha llamado la administración, y lo que hicimos aquí fue colocar cada uno de los impulsores de avance con el presupuesto que va a tener para este cuatrenio, o sea, para los 4 años, y hicimos una cosita muy simple, hicimos una regla de 3, para ver cuánto peso tienen recursos, porque hay algo que para mí es clave, donde yo ponga los recursos es donde yo estoy colocando mi interés, en el actuar, de la administración. Entonces, por ejemplo, en seguridad ciudadana y orden, esta línea en los 4 años va a tener 211.000 millones. En construcción de paz y derechos humanos, 54.000 millones. Salud pública y aseguramiento, 5 billones, pero ahí quiero hacer una anotación para la ciudadanía que de pronto no conoce en detalle cómo funciona las finanzas públicas y la administración. Muchos de estos recursos vienen por transferencia del gobierno nacional, por unos impuestos y unas destinaciones específicas. Entonces, tanto en este caso, en esta línea, salud, como en la línea de vida digna, educación, se van a ver con un presupuesto bastante robusto, ¿vale? Pero es porque ellos, desde el mismo gobierno nacional y los impuestos, tienen unas destinaciones específicas. En cuanto a atención integral a grupos de especial protección, 96.000 millones de pesos, y superación de pobreza extrema y soberanía alimentaria, 82.000 millones de pesos. En términos porcentuales, ¿qué significa eso? Miren, la totalidad de los recursos en los 4 años para esta línea estratégica van a ser 5.6 billones. De esos 0.6 billones, seguridad ciudadana representan el 3,74%. La construcción de paz no llega al 1%. Salud pública, yo lo expliqué, es casi todos los recursos, 92%. Atención integral a grupos de especial protección, 1,7%. Y superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria, 1,45%. Eso es importante y luego haré unos análisis con esas cifras. Adelante. Y bueno, sería casi que muy complejo que pudiese explicar en detalle cada una de las actividades e indicadores. Voy a tratar de resumirlo con algunos apuntes importantes. De dónde están los recursos en mayor proporción. Por ejemplo, el Plan Titán, durante estos 4 años va a tener directamente una inversión de 35.000 millones de pesos. Adelante. Entonces, el Plan Titán tiene una inversión de 35.000 millones de pesos, pero luego nos sale un programa que se llama Seguridad Ya, con dotación a organismos de seguridad. Y este plan incluye instalación de cámaras, sistemas de información, infraestructura, pero resulta que este plan tiene 70.000 millones. Entonces tenemos el Plan Titán con 35.000 y Seguridad Ya tiene 70 millones. Es decir, solamente en 2 programas de seguridad de fuerza pública hay 100.000 millones de pesos para el cuatrenio. Y esto es para los análisis, ¿vale? Adelante. Si hablamos de educación,
y de seguridad para la cultura vial hay 7.000 millones. Pero aquí sí voy a hacer una observación enseguida. Miren, una meta dice formar a 100.000 actores viales en educación para la cultura y seguridad vial. Eso lo haría el DAT. 100.000 ciudadanos. Y miren la meta que sigue inmediatamente. Dice, aquí dice, formar a 400 mujeres como gestoras educativas de educación, cultura y seguridad vial. Ahí uno tiene que hacer un análisis. Si vamos a formar a 100.000 ciudadanos, ¿cómo después me sale una meta de 400 mujeres? ¿Será que no podemos en la formación de 100.000 incluir a mujeres? O sea, eso es una repetición que tenemos que mirar bien cómo es el tema de gastos allí. ¿Por qué? Porque a mí me sorprendió, por ejemplo, en educación vial, que no aparecieran los motociclistas. Cuando todas las cifras que uno tiene en la ciudad nos dicen que el mayor infractor en la ciudad son los motociclistas y no hay una meta que vaya directamente a la educación vial para los motociclistas. Esto para el análisis, para enriquecer el debate, ¿vale? Y ahora vamos a proponer algunas cosas. Listo. Si vamos a atención integral de grupos de especial protección, aquí tenemos, por ejemplo, la asistencia social incluyente a personas de familias, unidos para la inclusión productiva de personas con discapacidad. Adelante, Milton. El sistema distrital de cuidado. Miren lo que tenemos en el sistema distrital de cuidado, y voy a hacer referencia a eso porque en las audiencias donde hemos ido, uno de los temas que más se ha tocado tiene que ver con el cuidado. Entonces, nosotros tenemos que darle respuesta a eso. Miren lo que tenemos. Tenemos casi 1.000 millones de pesos para 4 alianzas públicas populares con organizaciones del cuidado comunitario, diseñar e implementar una ruta de cuidado con una canasta de servicios, crear 4 acciones de transformación cultural para la democratización del cuidado. Eso casi 1.000 millones, pero nos ha dicho la ciudadanía básicamente que eso no es lo que ellos quieren. Ahorita voy a proponer también en ese sentido. Adelante. Protección y fortalecimiento digna a personas mayores en el distrito. Miren, ¿por qué puse esta actividad? Porque esta es una actividad que me parece muy buena, con muy buenos indicadores, pero creo que el recurso se queda corto. ¿Vale? Y les voy a explicar por qué. Miren, ¿qué tiene esta meta de adultos mayores? Tiene atender anualmente a más de 4.000 personas mayores, atender 5.681 personas en grupos organizados. Van a construir 4 centros de vida en el distrito. Van a construir y dotar un hogar geriátrico para personas mayores en el distrito. Miren, solamente con la construcción del geriátrico y el mantenimiento de lo que ya está, creo que se lleva los 4.000 millones que se están proyectando para los 4 años. Y esto es una meta supremamente importante que no tiene los recursos garantizados para realmente funcionar como debe funcionar con este grupo de especial interés en la ciudad. ¿Vale? Entonces, eso es como para los análisis de cómo ponderamos, porque realmente si estamos pensando en Cartagena como ciudad de derecho, tenemos que ponderar hacia dónde va la inversión, ¿vale? Adelante. Y sobre todo este programa que para mí es clave, que es el programa de la de la pobreza extrema y la soberanía alimentaria, que cuesta con 82.000 millones. También hay unas actividades que yo creo que tenemos que replantearnos. Por ejemplo, miren esta actividad, esta meta, garantizar el derecho de identificación de 16.000 personas. Ya todos sabemos dónde están los pobres y los pobres extremos en la ciudad. Ya todos sabemos. O si no, vámonos para la perimetral, vámonos para Nelson Mandela, vámonos para el Pozón y vamos a colocar metas para identificación de temas de pobreza. Yo prefiero que cualquier dinero que se vaya a invertir en identificación de pobreza extrema sean para acciones concretas para hacerle frente a la pobreza y a la pobreza extrema. ¿Vale? Adelante.
Por ejemplo, este tema de seguridad alimentaria se está contemplando atender a 10.000 niños en primera infancia, personas mayores, con la estrategia de las ollas comunitarias. Y yo creo que esta estrategia, aunque es una estrategia del gobierno nacional, yo creo que esta es una estrategia que no garantiza la lucha contra el hambre de manera permanente en el territorio. Porque una olla comunitaria se hace con un intervalo de tiempo, pero no se mantiene puntual en el territorio. Y en Cartagena necesitamos tener programas establecidos en el territorio que le hagan frente al hambre. Y frente a eso también traemos una propuesta. Entonces, algunas observaciones ya de manera general. Adelante, Milton. Algunas observaciones de manera general. 1. No existe componente impulsor específico para grupos que la Corte Constitucional ha declarado de especial protección, como son las mujeres y los jóvenes. Y cuando hablo de que no existe un impulsor específico para que ahora que participen los funcionarios, no me digas, Javier, estás equivocado. Si tú buscas en el plan, a lo largo del plan vas a encontrar propuestas para mujeres y para jóvenes. Sí, pero si nosotros analizamos también los datos, ojo, no es capricho de Javier Julio, los datos de la ciudad nos dicen que el grupo poblacional que más sufre en Cartagena de las faltas de oportunidades son las mujeres, son los jóvenes, y creería yo que este programa debería tener un componente específico, así como lo tiene adulto mayor, así como lo tiene un programa específico, así como lo tiene los habitantes de calle, así los habitantes en condición de calle, así como lo tienen las ciudadanías diversas. Considero yo que es de especial interés que las mujeres y los jóvenes tengan programas y líneas directas, porque son los grupos que tienen más desigualdades y faltas de oportunidades. 2. Hay programas que se le asignan recursos importantes, pero no tienen un impacto real para la consecución de la seguridad humana. A la vez, existen programas clave, bien elaborados, como les mostré, de los adultos mayores, que tienen muchas metas, pero que cuentan con pocos recursos para el cuatrenio. Adelante, Milton. Esta ya se las conté ahorita que estaba haciendo el análisis, que es el de los actores viales. Vamos a formar 100 actores viales, pero después sale una meta diciendo que vamos también a formar 400 mujeres. Creo que eso debe revisarse. Cuarto, creo que debemos de evitar metas que incurran en caracterizaciones innecesarias. Caracterizaciones que ya tenemos datos de ciudad, que ya tenemos estudios realizados, porque creo que es una manera de que los recursos, pues se pueden utilizar en acciones específicas. Adelante, miren, y esto es importante. Y ojo, esto es una vocación de la administración, pero yo sí creo que nos debe llevar al análisis. En estos 4 años se van a invertir 200.000 millones en seguridad y solamente 82.000 millones en pobreza extrema y soberanía alimentaria. Eso teniendo en cuenta los antecedentes y el análisis que estaba realizando. ¿Hacia qué queremos trabajar? Podemos invertirle toda la plata de seguridad de los recursos del distrito, pero si no atacamos las causas estructurales, que es la desigualdad y la pobreza, la violencia seguirá en el distrito. Y yo creo particularmente que la superación de pobreza extrema y soberanía alimentaria debería tener más recursos. Y yo sé que me van a decir, duplicamos los recursos del PES. Pero es que con los recursos que traía el PES, la ciudad empeoró en sus indicadores de pobreza. Lo que significa que el esfuerzo en pobreza extrema y soberanía alimentaria debe ser mayor. Y es mayor en la medida en que se le invierta más recursos. Adelante. Entonces, ¿qué proponemos? Y nosotros vamos a hacerle llegar a la administración un documento con estos análisis y con unas propuestas que creemos que pueden hacer acciones, metas más contundentes para lo que nosotros queremos como ciudad, que es una ciudad de derecho, una ciudad que le haga frente a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, por ejemplo, en seguridad y orden público, implementar un programa distrital que aborde la problemática de la inseguridad también desde la salud mental, la creación del Observatorio Público del Delito. El COSE desapareció en la administración anterior y no lo vi en el plan de desarrollo,
Creación de una meta específica dirigida a la educación vial para los motociclistas, para reducir el porcentaje de infracción de tránsito, incluso de accidentes. Capacitación a los conductores de taxis. Esta es una ciudad con vocación turística y vemos cómo de manera reiterativa se quejan, por ejemplo, del servicio que prestan los taxistas. ¿Qué tal si hacemos convenio con el SENA y lo formamos en servicio al cliente? ¿Qué tal si hacemos convenio con el SENA y lo formamos, por ejemplo, en bilingüismo para que presten un mejor servicio? Son las primeras personas que reciben a los turistas y los últimos que los despiden. Y dependiendo de la impresión que se lleven de ellos, también afecta a nuestra ciudad. Y creo que hay recursos importantes en educación vial que deberían apostarse para eso. Adelante. La implementación de la política pública de juventudes, reconstrucción de proyectos de vida en los internos de los centros carcelarios, atención en los grupos de especial protección. Miren esto, crear programa que reconozca económicamente a los padres y madres cuidadoras por su labor. Además que el distrito certifique las competencias para los cuidadores o asistentes personales de personas con discapacidad. Cuando estuvimos en el Pozón escuchaba a un ciudadano que decía que muchas madres cuidadoras incluso tienen que prostituirse y padres tienen que entrar incluso al negocio, a negocios ilícitos para mantener a sus hijos, porque cuando tienen a un familiar en estas condiciones, no solamente tienen que estar, no solamente este ciudadano no puede ser productivo, sino que obliga a su familia en términos de cuidado a estar allí, y muchas de estas madres no pueden trabajar. Ya hay programas a nivel nacional, de hecho Bogotá lo implementó en el periodo pasado, donde a mujeres cuidadoras certificadas como madres cuidadoras y padres cuidadoras, el distrito le pagaba por cuidar a su familia. Ya hay programas, es lo que llaman la economía del cuidado. Y creo que hacia allá podemos ir, destinar un recurso, ¿cierto? Destinar un recurso, estudiar quiénes son, certificar a estas madres, a estos padres y poder el distrito pagarle por realizar esa labor. Creación de la Secretaría de la Mujer y la creación de espacios de acogida, actualización de la política pública de adulto mayor, creación y puesta en marcha de la política pública y diversidad sexual. Y adelante Milton, ya voy terminando. Más inversión en todos los programas que aborden de manera directa la pobreza y la soberanía alimentaria. Y en ese orden de ideas, yo soy más partidario de la instalación de comedores comunitarios permanentes. Y eso no me lo estoy inventando. Cali, por ejemplo, tiene más de 150 comedores comunitarios. En Bogotá implementan comedores comunitarios. Claro, la idea es que estos programas ojalá no se necesitaran. Ojalá y pudiésemos darle más oportunidad a la gente, emprendimiento, pero mientras nuestra ciudad sale de esa profunda crisis de desigualdad y pobreza, necesitamos definitivamente este tipo de programas que permitan que la gente pueda por lo menos comer. Y nosotros estamos proponiendo en esas zonas donde hay hambre extrema, poder, por ejemplo, tener comedores comunitarios. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? ¿Cómo fortalecemos? No estamos diciendo que vamos a reinventar el plan, que de hecho tengo que reconocer que metodológicamente está muy bien organizado. Los recursos, técnicamente, el programa está muy bien organizado. Cuando nosotros estudiamos el plan de desarrollo pasado, era difícil técnicamente, digamos, estudiarlo. Esto está muy bien elaborado. Pero lo que yo sí creo es que podemos ponderar, dependiendo hacia dónde queramos apuntar, la asignación de recursos. Diciendo aquí en el Consejo, y repito, en próximos días estaré pasándole al secretario de Planeación un documento con algunas de estas ideas y profundizando otras ideas. Entonces quería dejar eso para debate y a consideración de cada uno de los funcionarios. Muchas gracias.